Hola, mi nombre es Marisol Sandria, soy nutrióloga, soy de México y sobre todo una definición que siempre me dice mi directora espiritual, la más importante, hija de Dios, ¿no? Y, y yo creo que es difícil creerla, o sea, creer esta definición y creer esta parte. Voy a quitar mi sonido. Vengo de una familia católica, tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano. Vivimos en México, en Veracruz. ¿Cómo ha sido mi paso, mi caminar en la fe? Yo algo que siempre me causa conflicto y algo que siempre le platico a mi director espiritual es que no es como un antes y un después y ya ahora hay perfección y todo está bien, sino como que es un continuar eh, siguiendo el camino, las decisiones y la vocación que te ha dado en diferentes momentos de la vida, ¿no? En la vocación que Dios nos ha regalado. Entonces, yo creo que para platicar cómo ha sido mi caminar hasta el día de hoy, es importante también contarles un poquito cómo ha sido el origen o el inicio de esto. Pues mi familia es católica. Desde pequeña tengo uso de razón como conocer a Dios de oídas, o sea, digamos, de lo que escuchaba que mi mamá hacía, de lo que escuchaba que pues sí, íbamos a misa. Eh, un Dios que lo pintaban como cercano, pero la verdad es que yo lo veía como muy lejano. ¿Por qué? Porque al final yo creo que hasta que no haces una experiencia de Dios, y justo últimamente me acuerdo de haber ido a misa y algo que me tocó muchísimo fue cuando Jesús le dice, me parece que a Tomás, ¿no? De que Tomás estaba como que incrédulo, de que hasta que no toque yo, como no meta mi mano en las heridas y tal, como que no voy a tener esa experiencia de Dios. Y yo creo que así es como Jesús en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? De que hasta que no tengamos esa cercanía o esa experiencia de Dios propia, es difícil experimentar lo cercano, ¿no? Como que al principio sí, nos los pueden platicar, nos pueden decir que es increíble y que es creador del universo y que hace todo por nosotros, pero hasta que no tengamos esa experiencia personal y propia con Dios, es difícil verlo cerca y palpable. Entonces, mi experiencia con Dios, mi experiencia yo siempre lo digo como una historia de amor, ¿no? Desde chiquitas nos encanta bueno, a mí me encantaban que me contaran historias de amor de las princesas, del príncipe y el final feliz. Y no nos damos cuenta que la historia de nuestra vida es una historia de amor continua, ¿no? Una historia de amor donde Jesús se da por completo y nos hace dignos, nos hace sentirnos y sabernos amados. Pero en ese momento o al principio no lo creía. Desde chiquita fue una niña muy insegura de mí misma, siempre con inseguridades. Eh, mi, mi peso era distinto a las de las niñas de mi salón, entonces desde chiquita me acuerdo que tenía como esas inseguridades, pero a la par yo crecía como en esta burbujita de perfección, ¿no? De que todo está bien, de que en mi familia no hay divorcios, de que todo está seguro en mi casa, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues esta burbuja se iba rompiendo, ¿no? Y yo creo que eso es donde inicia la herida. Les digo, esta herida de inseguridad. Yo pues vivía en una familia normal, como les digo, para mí, donde mi papá trabajaba toda la semana, donde mi mamá nos cuidaba toda la semana, donde los fines de semana que mi papá iba a vernos, pues era era muy bonito, pero a la vez era complicado porque pues él estaba cansado o quería descansar o él quería como que hacer otras actividades, ¿no? Y pues lo veíamos muy poco, la verdad, sobre todo a mi papá. A mi mamá pues era algo que convivíamos con ella a diario, la veíamos diario, aparte de cuidarnos también trabajaba. Y pues muchas actividades, ¿no? En el día a día desde chiquita íbamos a ballet, a mil cosas, ¿no? Sobre todo mi hermana y yo, a baile, a muchísimas actividades como estar todo el día ocupadas. Y yo creo que el hacer cosas también te hace como generar, bueno, al menos a mí me hizo generar como un vales entre más cosas haces, ¿no? Desde chiquita, por lo mismo que les decía de las inseguridades, cuando empecé a ir a ballet, me acuerdo que la maestra me decía, es que Marisol, no te voy a poner en este bailable o en este baile
¿por qué no tienes esta cintura? ¿O por qué no tienes estas medidas? Y pues yo estaba chiquita, a lo mejor tenía 6, 7 años. Desde los 3 añitos mi mamá me metió a ballet. Y bueno, empezaron como estos comentarios, ¿no? Que yo pensaba que no impregnaban tanto mi corazón o que no se metían tanto en mi vida. Conforme fui creciendo, alrededor de los 14, 15 años, seguía obviamente con esas inseguridades. En ese tiempo, me acuerdo que diariamente, fuera la salida que fuera con mis amigas y tal, aquí en México, no sé la verdad cómo se llama en España, me imagino que igual, el payasito o como el traje este que se ponen las bailarinas de ballet arriba de las medias, es algo que comprime como el cuerpo, es algo que aprieta, como si fuera una faja, la verdad. Entonces yo en ese momento yo sentía que en ballet pues todo, o sea, como que me ponía el payasito y me apretaba todo, ¿no? Entonces yo quería usar el payasito en todos lados, así iba al cine con mis amigas, iba a todos lados, abajo de mi ropa me ponía un payasito para estar como apretada y sentirme más delgada, ¿no? Físicamente. Desde chiquita me acuerdo que tengo recuerdos de primaria yéndome a comer en el baño porque no quería que nadie me viera comer, porque me hacían comentarios como de que estás gorda, es que si comes es porque estás gorda, entonces no debes comer, ¿no? Desde chiquita. Tenía, les digo, 14, 15 años o más pequeña. Y bueno, en este crecimiento seguía con estas inseguridades, inseguridades, inseguridades. En un punto, alrededor de los 15 años, eh, les digo, aunado a este papá ausente, aunado a este trabajo de mi mamá, aunado a estas actividades diarias para pertenecer o sentirme digna de hacer algo, ¿no? Me doy cuenta como de un vacío, o sea, de un vacío que sentía de todo lo que hacía y todo lo que estaba en mi vida, y gracias a Dios nunca nos faltó nada de chiquitos. Como físicamente tenemos todo, gracias a Dios hay salud, hay cosas materiales, etcétera. A los 14 años, me acuerdo que mi mamá me, me invita o me dice como casi que obligada a ir con una amiga suya de misiones, ¿no? ¿Y qué son estas misiones? Pues prácticamente te vas en Semana Santa a, a un lugar lejano, a un pueblo, normalmente de escasos recursos, a ayudar, a predicar el Evangelio, a ir casa por casa, o sea, a ver las necesidades, ¿no? Y me acuerdo que mi realidad en ese momento era muy diferente a la realidad que me iba a encontrar en misiones. Y bueno, voy de misiones. Y en misiones me acuerdo que viví una experiencia que nunca en mi vida había experimentado antes, como que yo veía como la gente que no tenía nada, pero al final lo tenía todo, o sea, yo veía que en las comunidades, no sé, de una casa que a lo mejor no tenía más que un colchón para dormir, o a lo mejor nada más tenía un tapete, llegabas y te daban comida, te daban todo, literal dejaban de comer ellos para dártelo a ti. Y yo veía eso y veía las caras felices. Me acuerdo que había alimentos que yo en mi día a día los tenía prohibidos porque engordaban. Como aquí en México es muy común como eh, frijoles, tortillas y tal. Y yo en mi día a día los tenía prohibidos. Y me acuerdo que al llegar en esas comunidades yo veía que eran lo que comían, lo que se alimentaban y estaban felices comiéndolos y en su mente no estaba el constante pensamiento de cuántas calorías tiene y si me engorda o no y si lo tengo que contabilizar o no o si cuánto ejercicio tengo que hacer para bajarlo, ¿no? Y a mí eso me causó conflicto porque yo decía, en mi día a día vivo tan como con estos pensamientos que no me dejan ser libre que cuando alguien vive en libertad asusta, ¿no? Cuando, o sea, como que es más raro que te ames a que no te ames. Es más raro que te aceptes a que seas insegura en este mundo, ¿no? Aunado a eso, me acuerdo que ese año
de mis primeras misiones. O sea, yo desde antes estaba como observando comportamiento de mi papá raro, etcétera. Y un día, estando en casa, justo con las niñas de misiones que fueron en el Reino Christi, que es el movimiento que llevaba las misiones, que es en el que pertenezco ahorita, con las niñas de misiones hacemos, como después de misiones, hacíamos un grupo de encuentro con Cristo que se llama como Es una hora, donde tú meditas, lees y meditas el Evangelio, por ejemplo, del siguiente domingo, para poderlo entender el día que vayas a misa, ejemplo, o un evangelio, etcétera. O sea, como que un evangelio indistinto. En nuestro caso, meditábamos el Evangelio del domingo, ¿no? Y entonces en ese momento, a los 14 años, que fueron las primeras misiones, regreso, empezamos a hacer como este seguimiento semanal, que iban a leer el Evangelio en la casa, y ahí como que lo meditábamos tantito, lo aterrizábamos en nuestra vida, convivíamos y ya. O sea, como que muy, muy a la ligera, por así decirlo, porque estábamos pequeñas y realmente como que apenas conocíamos el mensaje de Cristo, ¿no? Pero como muy lejano igual. Entonces, aunado a eso, ese día, un día que estaban las niñas en mi casa, que estábamos meditando este paso del Evangelio, me acuerdo que en eso se empiezan a escuchar unos gritos. Ese día mi papá estaba en casa, era entre semana. Se empiezan a escuchar unos gritos y mi papá grita, se está quemando la casa. Y yo, pues, digo, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? En ese momento llegan por las niñas, bueno, se van, y yo me acerco, que mi papá como que sale del cuarto, y solo estaban las niñas, yo y mi papá en la casa ese día. Como les digo, mi mamá estaba trabajando, mi hermana en actividades, mi hermano estaba chiquitito, entonces seguramente estaba con mi mamá, no me acuerdo. Y en ese momento se escucha, esto se está quemando la casa, se está quemando la casa, y, y yo me acerco para acercarme con mi papá, y mi papá se tambaleaba, como que no sabía cómo actuar, no sabía qué hacer. Y, y yo no sabía qué hacer, entonces lo que hice fue llamarle a mi mamá. Pues yo, imagínense, 15 años, o sea, no tenía idea de la vida. Mi mundo hasta ese momento era perfección, o sea, mi burbujita, no me faltaba nada, todo estaba bien, no me dejaban ir a ningún lugar sola, estaba súper protegida, súper cuidada, mi fe como súper resguardada de que vamos a rezar los domingos en misa, vamos a misa, o sea, como que muy cotidiano, normal, por así decirlo. O sea, normal para mí. Yo veía solamente como los divorcios y los conflictos de pareja en películas o en telenovelas, y cuando en ese momento pues ya tenía amigas que sus papás se habían divorciado, cuestiones así, pero era raro, o sea, como era como, ay, qué extraño, ¿no? En mi casa no pasa eso. Y, y me acuerdo que en ese momento, bueno, les digo, ve mi papá, sí, le marco a mi mamá, y cuando mi mamá llega, lo primero que me dice es, tenía miedo que te dieras cuenta. En ese momento yo no entiendo, mi mamá se va con mi papá. Y bueno, en ese momento mi mamá me comenta que mi papá llevaba pues mucho tiempo, años, consumiendo un tipo de sustancia que lo hacía estar despierto para trabajar más y así podernos dar una mejor vida, ¿no? Obviamente mi mamá se enteró mucho después y su manera de protegernos era como cuidándolo para que no nos diéramos cuenta que lo hacía, ¿no? Para mí en ese momento como súper inocente, mi pensamiento era como, pues es que es efecto secundario del cigarro, de que fuma o de que se toma una copita, perdón. Entonces, a lo que iba es que en ese momento mi mamá me decía como que tenías miedo que te dieras cuenta, y en mi mente inocente, en ese momento, como les digo, todo perfección, todo como muy tranquilo. Yo pensé que era un efecto secundario del cigarro o un efecto secundario de que había tomado una copita o algo, ¿no? Y realmente no era eso, no. Realmente su corazón como empujado a darnos más, y, y que su anhelo era como tener más dinero para darnos una mejor vida. Y con eso iba a darse como persona, iba a ser como el mejor papá en su manera. Fue lo que le hizo, preguntarle a su hermano que qué era lo que se tomaba para no dormir y así poder trabajar
de que en 2 lugares al mismo tiempo o irse de un lado a otro en la noche manejando de una ciudad a otra para poder llegar a trabajar al otro día, ¿no? Y se empezó a tomar una pastilla, luego un parche que le hacía como que estar despierto todo el día y no tener sueño. Y bueno, lo que pasó fue que se hizo adicto a ese medicamento hasta que se empezó a inyectar ese medicamento, que bueno, es una droga, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese momento, mi papá como con esa psicosis de se está quemando la casa, como balanceándose, como no pudiéndose sostener, como no pudiendo hablar, yo me asusté muchísimo, les digo, y mi manera de reaccionar fue ese llamándole a mi mamá, porque ella siempre como sostenía esa situación, ¿no? Ese día se me cayó como un pilar súper grande, ¿no? Yo creo que como toda niña o todo adolescente o todo niño, como ves a tus papás como tus superhéroes, como de que no pasa nada, tus papás son perfectos, o sea, hacen todo perfecto, hacen todo bien, pero cuando te das cuenta y los aterrizas y te das cuenta que son humanos y se equivocan y cometen errores como tú, como yo, como que choquea, o sea, choquea porque dices, ¿cómo es posible que mi papá, mi superhéroe, lo máximo de mi vida, haga esto? ¿Cómo es posible que se drogue? ¿Cómo es posible que no pueda caminar? ¿Cómo es posible que se tambalee? ¿Cómo es posible? Si yo lo veo como lo máximo, ¿no? En ese momento, ¿qué fue lo que vino después de ese momento? Pues un sinfín, un sinfín de cosas que pasaron, ¿no? Pero muchas de ellas fue comentarios que mi papá me hacía en ese estado, que ahora sé y entiendo que desde su corazón, lo que él decía no era lo que él quería decir y lo que yo escuchaba no era lo que él decía, me explico, o sea, como que cuando una persona está enferma, cuando una persona está bajo sustancias, en este caso como drogas o alcohol, pues su corazón quiere decir o la persona quiere decir algo que a lo mejor no lo está pensando o no es lo que realmente quiera decir, ¿no? Y en ese momento, con heridas, con inseguridades, con incertidumbres propias de esa adolescencia, aunado a las que yo tenía, ¿no? De, de no sentirme suficiente, de no sentirme bonita, de no sentirme pues, suficientemente delgada, etcétera. En ese momento mi papá me decía comentarios como, Marisol, estás gorda, opérate. Marisol, no eres bonita. Marisol, no le caes bien a nadie. Entonces, abonado a eso, de que en la escuela me hacían bullying, en casa mi papá me decía esto, yo decía, es que, o sea, si realmente las personas que más te aman, las personas que me está diciendo, o sea, la verdad, o sea, porque mi papá pues solamente me va a decir la verdad. Para mí en mi cabeza solamente es como, pues claro, o sea, si él me dice que no le caigo bien a nadie, si él me dice que no soy bonita, si él me dice cómo estás gorda, lo estoy. O sea, porque más que mi papá, nadie en el mundo me puede amar, ¿no? Yo pensaba eso en ese momento. Y para mí fue muy duro. O sea, como les digo, yo en ese momento pues pensamos que nuestros papás son estos superhéroes que son perfectos, que todo lo que ellos hacen son cosas dignas de imitar y de admirar, y sí lo es, pero son humanos, como tú como yo, y cometen errores. Y Dios los ama tal como son, porque también fueron creados por Dios, pero en ese momento no lo entendía, ¿no? Fue muy duro, fue una cosa sobre otra. Llegó un punto, un momento donde me acuerdo que mi papá lo interna en una clínica de rehabilitación y mi hermana, mi mamá y yo fuimos a visitarlo, ¿no? Un día de visita familiar. Nosotros no sabíamos ni dónde estaba mi papá, ¿no? O sea, como que era, vamos a visitar a tu papá en donde esté. O sea, y nosotros de que, pues no sabíamos que estaba en una clínica de rehabilitación, o sea, les digo, 15 años, mi hermana tiene 2 años menos, o sea, 13 años. O sea, no es normal, ¿no? O sea, como que a veces no sabemos ni cómo explicar eso. Me acuerdo que llegamos, mi mamá hizo una comida deliciosa, que era lo que le gustaba a mi papá ese día. Y me acuerdo que llegando, nos abren la puerta. Estaba como a 5 horas en carro de aquí, entonces nos fuimos a visitar a mi papá. No sabíamos dónde estaba, no sabía dónde íbamos, pero íbamos a verlo.
me acuerdo que entramos a un lugar como que cerrado, todo con rejas, policías nos hacían quitarnos todo, el cinturón o todo, o sea, como que te hacían quitarte todo, porque hasta los cordones de las agujetas de los zapatos, porque si tú ingresas algo así, hay personas que se pueden suicidar con eso, ¿no? Entonces no puedes ingresar nada y pues era un ambiente como totalmente nuevo, desconocido para nosotros a esa edad. Me acuerdo que mi hermana y yo no sabíamos ni qué hacer, ni a dónde voltear. En eso abren la puerta, no nos preguntan de que a quién vienen a visitar, así como intentando ser súper amables, ¿no? Y me acuerdo que abren la puerta y era mi papá, ¿no? Y, y era mi papá justo como les digo, o sea, de como ropa sin cinturón, sin nada porque no podías ingresar nada, ¿no? Y cuando lo vimos estaba como diferente, pero nos daba miedo. Me acuerdo un comentario de mi hermanito que decía, que le dijo a mi mamá, de que mamá, o sea, me da miedo mi papá, o sea, me da miedo mi papá porque, pues, en ese momento no sabíamos cómo actuaba, qué hacer, o sea, nadie nos había explicado nada, ¿no? Y les digo, en nuestra mente, todo perfección, todo esta burbuja, como que era muy alejado de lo que nosotros vivíamos, ¿no? O era como esa tope de realidad que lo intentamos todo el tiempo esconder. Me acuerdo que entramos a la clínica y que mi papá nos da como un recorrido, un tipo tour por, por esta clínica, ¿no? Rehabilitación. Y me acuerdo que nos enseñaba a las personas, sí, nosotros imagínense, en shock, llegando a visitar a tu papá, no sabíamos ni qué hacía, ni dónde estaba, ni por qué estaba ahí. Eh, y llegamos y mi papá nos da como un tipo recorrido con todas las personas de que, mira, ella es fulanita, es anoréxica, ella es tal, es adicto a tal sustancia. Esta persona es adicto a los videojuegos, así como cosas así que pues, yo ni siquiera sabía que existían tantas adicciones o que siquiera el tema de la anorexia estaba también en esos lugares. No sabía nada porque realmente les digo, el tema de mis inseguridades como que lo veía por otra parte, ¿no? Y todo esto fue como súper nuevo para nosotros, súper choqueante y raro. Me acuerdo que en ese momento entramos como a una sala que se los cuento porque yo creo que eso es uno de los momentos como más fuertes de mi vida. Entramos a una sala, me acuerdo que nos decían agárrense todos de las manos y, y en ese momento en esa sala como que todos estábamos agarrados de las manos, nosotros no sabíamos ni qué onda, quién estaba al lado, nada, y ponen la canción de Jesús Adrián Romero, la de Cansado del Camino. No sé si la han escuchado, pero búsquenla. A mí esa canción, bueno, ahora desde ese momento no la puedo escuchar sin llorar, ¿verdad? Pero estoy segura que también Dios va a ir sanando esas partes. Pero dice como que cansado del camino, sediento de ti. Como que en esta búsqueda de querer llenarte de cosas, lo que te hacían sentir era un vacío tremendo, ¿no? Y bueno, la canción sigue como, sumérgeme en el río de tu espíritu, como, sí, como que, a ver, necesito de ti, ¿no? Pero en ese momento no nos explicaban como que, un Dios o algo así, como que todos decían, imagínate pues tu creador o en lo que tú creas, ¿no? Puedes poner el universo, lo que sea. Y les digo, pues en mi caso, siempre desde chiquita vi la fe como algo cercano. Ya había ido una vez de misiones, ¿no? Y me acuerdo que no lo disfruté nada porque yo tenía esa sed, como esa incertidumbre, esa inquietud de que no sabía qué era lo que me llamaba más la atención, pero quería estar ahí, quería regresar. Y me acuerdo que desde ese momento hasta siempre yo pedía de que yo anhelaba en los pueblos de misiones que nos estaba la familia unida. O sea, no tenían nada, no tenían a veces que comer, no tenían que vestirse, no tenían nada. Pero yo veía y lo tenían todo. O sea, tenían esa felicidad, tenían esa familia unida, tenían eso que yo anhelaba, ¿no? Y yo no sabía cómo, qué nombre, o sea, qué nombre era eso que yo quería, ¿no? O sea, qué nombre, esa familia, esa unidad, esa felicidad. Yo lo anhelaba, pero no sabía ni siquiera qué nombre ponerle porque no lo conocía, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le pedí a Dios, antes de descubrirlo de mi papá, antes de todo, yo le pedía, Señor, prefiero, o sea, de que quiero que estemos en la calle, así no tengamos ni un peso, pero que estemos juntos. Quiero que mi familia esté unida y no tener ni un peso, ¿no?
porque yo veía, no sé, gente en la calle muchas veces pidiendo dinero, que estaban de que el papá, la mamá y los hijos, todos juntos. Y yo decía, yo anhelo eso, o sea, yo anhelo eso de estar todos unidos, así no nos vayamos de vacaciones, como nos vamos así, no tengamos lo que tengamos, ¿no? Y ese era mi anhelo como más profundo. Me acuerdo que obviamente en esas inseguridades, en esas cosas del día a día, pues yo seguía sintiendo este vacío, pero no entendía ni qué pasaba, o sea, no, como que todo lo vivía como fragmentado, o sea, fragmentado lo del tema de mi papá, fragmentado lo del tema de mis inseguridades, como que todo a medias, o sea, como que no podía expresarme, no sabía ni quién era yo, no me conocía, no sabía qué cosas quería, solamente todo vivía pues por mis miedos, por mis inseguridades, por todo, ¿no? Me acuerdo que en ese momento también vivía como relaciones y noviazgos sin propósito, o sea, que me acuerdo que comentarios que no sé, mi mamá me hacía, que ahorita me calan demasiado en la mente porque digo, es que claro, no sé, me decía, ay Marisol, pero con él no te vas a casar, ¿verdad? O sea, no sé, como que andaba con alguien, con él no te vas a casar, ¿verdad? Y yo decía, no, mamá, obvio no, o sea, y ahora que lo pienso es como, pues es que claro, el noviazgo es una preparación al matrimonio, pero si ni siquiera lo veías como para casarte, ¿para qué andabas con él? O sea, pero justo cuando tus inseguridades, pues están en tu mente, en tu corazón, lo que buscas es llenar un vacío, que obviamente solo lo puede llenar Dios, pero en ese momento yo estaba como en esta búsqueda, como en todos los cables así como mezclados, no sabía ni qué pasaba, ¿no? Bueno, sigo como que caminando en este mundo, con estas inseguridades, con todo, pero llega el otro año, Semana Santa, y yo quería regresar de misiones. Me decía mi mamá, pero es que ¿qué viste? No te bañaste ni un día, o sea, de que me bañé una vez a la semana, que dormías en el piso, decías que comías cosas súper diferentes, de que viviste estreñida toda la semana, llorabas, me marcabas llorando todos los días, me decía mi mamá, de que ¿por qué quieres regresar? Y yo es que no sé, pero, o sea, como me siento muy bien ahí, o sea, como que dándome, me sentía muy feliz, o sea, como que siendo realmente lo que estaba llamada a hacer y en ese momento no sabía. Seguía viendo a Dios como muy lejano, la verdad, no era algo como que cambió de la noche a la mañana, pero sí tenía como esa sed y esa búsqueda de saber que hay algo más, o sea, que saber que lo que estaba viviendo y lo que era mi día a día, porque todo esto que les cuento no era como que se cerró en un punto y ya todo pasó súper bonito, no, o sea, era como que problema tras problema, tras problema, tras problema, todo esto que les cuento como al mil, como todos los días, ¿no? Era como, pues, sobrevivir, ¿no? Por así decirlo. Pasan muchas cosas. Mi papá sale del centro de rehabilitación eh, porque él quiso salir, sale peor. Esa es otra historia. Eh, pero mi relación con Dios, yo decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasa eso a mí? ¿Y por qué dejas o por qué permites que me pase esto a mí si eres un Dios bueno, si eres un Dios amigo? O sea, porque me acuerdo que desde chiquita, que mi mamá nos metía en un movimiento que se llama NET, que también es del Reino Christi, nos enseñaban a cantar una canción a Jesús como de que Jesús amigo, ¿no? O sea, eres mi amigo, te puedo contar todo, estás en todos lados, ¿por qué permites esto? O sea, ¿por qué permites que pasen estas cosas a las personas que intentamos ser buenas, ¿no? Y, y así una cosa tras otra. Pero esto del caminar con Dios, como les digo, que no es un día para otro ni de la noche a la mañana, sino como que es una serie de situaciones que te van dando, o sea, que ahora, hoy te puedo decir que todo esto ha pasado para que hoy esté yo aquí y me llene de alegría el contarlo, pero todo ha tenido un para qué, ¿no? No un por qué. Muchas veces yo le preguntaba a Dios, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a veces me cuesta, ¿no? A veces lo sigo preguntando. Eh, Pasa esta situación, les digo, vivía noviazgo sin propósito, pero como con una sed de algo más, ¿no? Una sed de quiero algo más, o sea, no puede ser esto la vida, no puede ser que a veces teniendo todo siento que no tengo nada y me siento como este vacío enorme. Y nada más lo único que me hacía feliz es como ir de misiones, o sea, como que todo el año yo lo vivía como sobreviviendo y mi Semana Santa era como wow, ¿no? Hoy les puedo decir que llevo 14 años yendo de misiones y sí fue un medio muy grande por el que pude conocer a Dios. Desde esa experiencia de poderlo experimentar o sea, de la manera más humilde, o sea, de ver la sonrisa de los niños corriendo, a lo mejor un lugar donde hacía muchísimo frío, donde yo decía, es que no manches,
no sé, como lo rojito que se les pone aquí los cachetes a los niños o a las niñas. Yo decía, qué increíble, se ven súper bonitos y a lo mejor yo con millones de maquillajes no me llega a hacer ese color, ¿sabes? Como que cosas muy superficiales que yo me fijaba, que yo decía, es que qué hermosa niña o qué hermoso niño, como que están felices y sonríen desde el alma y se nota y no tienen nada, a lo que yo veía que no eran nada, según yo, mis ojos de cosas físicas y superficiales, ¿no? Y en este caminar, pues bueno, llego a los 17 años, digo, ok, si lo único que me hace feliz en la vida es irme de misiones, me encantaría irme de un año a misiones y de ahí ver si a lo mejor la vida religiosa es para mí, ¿no? Porque al final, a ver, el matrimonio de mis papás está hecho un caos porque yo lo veía y yo decía, no quiero esto. Veía a todas mis amigas, todos sus papás estaban divorciados y yo decía, ay, no quiero esto. Como que sé que el amor no va por aquí. Lo único que me hace a mí feliz y lo único que me llena es irme de misiones. Me quiero ir de misiones eternamente. O sea, obviamente, o sea, era la única opción, el único camino para mí en ese momento y lo veía como así en verde, iluminado casi, ¿no? Me acuerdo que empiezo a tramitar como mis papeles, por así decirlo. Un año en misiones, empiezo a tramitar como una serie de, como de de papeleos y de cartas responsivas y cuestiones así, como para explicar eh, una serie de cuestiones y de trámites para explicar por qué me quería ir de misiones un año. Y por qué me quería ir de colaboradora, que era la palabra que en el Reino Christi se utiliza, de que te vas de un año de colaboradora al servicio de la iglesia, a vivir con consagradas y a ver si es tu vocación. Bueno, eso era lo que yo buscaba, ¿no? Ver si era mi vocación, la vida consagrada. Porque al final era mi única como felicidad y yo decía, es que claro, no hay otra opción. O sea, como que no hay otra opción, soy muy feliz yendo de misiones, soy muy feliz rezando, bingo, tengo que ser consagrada, ¿no? Y pues lo único que conocía era el movimiento Reino Christi. Yo decía, es que es aquí, o sea, es aquí, no hay otra manera, es aquí. Entonces, me acuerdo que empiezo a solicitar todos mis papeles, mis trámites, todo, y, y en eso, o sea, unos días antes, para que me tenía ya que ir a hacer como un examen o una cuestión así, me dicen, es que la consagrada que llevaba tu caso se fue o la mandaron a Israel, una cuestión así, y pues ya no puede llevar tu caso y como que dieron de baja tu caso. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, faltaban como 2 meses para que me fuera un año. Ya por entrar, antes de entrar a la universidad, yo dije, ay, me voy a ir un año de colaboradora y si no, vaya, si no me meto ahorita a estudiar, pues no pasa nada porque a lo mejor y me consagro y pues ya estudio lo que se tenga que estudiar, ¿no? Ese era mi pensamiento en ese momento. Y bueno, gracias a Dios, y en ese momento obviamente no lo veía así. Les digo, yo vivía como en un día a día y en una lucha constante conmigo misma. O sea, todo el tema de las inseguridades, todo el tema de mi papá, todo el tema de todo, no estaba cerrado, estaba como todo ahí a flor de piel. Y yo nada más intentaba sobrevivir y sobrellevar la situación y como escapar de ella, ¿no? Me acuerdo que al momento de o decidir irme a la universidad o irme de colaboradora, yo elijo lo del tema de colaboradora 2 meses antes de irme, o sea, de que ya tenían que entrar todos a la universidad, pues es que me dicen que no, me dicen, no, pero no te preocupes, hay otra manera de llegar, no sé qué. Una semana antes de que ya tenía que entrar a la universidad, me dicen, no se pudo. Ahora que los digo y lo comparto ahora que ya investigué y ya sé todo, es algo extraordinario, o sea, como que normalmente esto no pasa, de que no te dicen tanto tiempo antes de que no se pudo, pero, pero pasó. O sea, me dijeron de que no, pues no se pudo, no sabemos por qué, se fue la consagrada, bueno, ya ves tú si intentas el próximo año, pero, pero pues ya está, o sea, de que no hay nada más que hacer, ¿no? Y yo en ese momento me dio una depresión increíble, porque yo decía, ¿cómo? O sea, ni Dios me quiere, mi papá no me quiere. Pues los noviazgos sin propósito, sin sentido, no llegan a ningún lado, y Dios tampoco me quiere, o sea, le estoy dando mi año, o sea, de que Dios, aprovechame, o sea, de que, ¿por qué no me estás valorando, no? ¿Qué no me quieres o qué? O sea, como que yo así como enojada. Y me acuerdo que yo obviamente pues no había buscado ninguna carrera, no había hecho examen para ninguna universidad, no había hecho nada. Y les digo, faltaba una semana para entrar a clases, o sea, a la universidad. Y yo, o sea, con mi herida
de tener que hacer más para sentirme más valiosa, era como, ¿cómo voy a perder un año como sabáticamente porque no me fui de colaboradora y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo no lo planeé? ¿Cómo no me metí a nada? Porque para mí era segurísimo que me iban a dar ese año, ¿no? Que era segurísimo. Entonces, pasa esto y me llaman. Hagan de cuenta, faltaba una semana para entrar a clases, como un miércoles de esa semana, o sea, para entrar el lunes, por ejemplo. Me marcan, random. Estaba yo aquí en Veracruz, normalmente no vivo aquí, vivía en Oaxaca, con mi familia. Estaba aquí en Veracruz con mis abuelitos y me marcan a la casa de mis abuelos. O sea, marcan y dicen, es para Marisol. O sea, raro, o sea, porque normalmente, a ver, ya ahorita ya no se usan los teléfonos fijos, ¿no? Pero al menos aquí. Pero en ese momento, pues tampoco siento que se ocupaban tanto, ¿no? Marcan, es para Marisol, me pasan mis abuelos el teléfono que marcaron aquí a la casa de Veracruz, a mi nombre, o sea, raro, yo no vivía con ellos en ese momento. Y me dicen, hola Marisol, hablamos de la universidad tal, por tu promedio te queremos ofrecer una beca para estudiar nutrición. O sea, bueno, la carrera que yo quisiera, pero yo en ese momento decía, ay, ya que había perdido el año, lo único que me llamaba la atención y que me gustaba era nutrición. Pero al principio era porque yo quería buscar como el por qué, o sea, el por qué cuando comes algo subes de peso y el por qué tal, porque yo no sé, yo no había sanado aún esa relación con la comida, yo no había sanado aún nada de mis inseguridades, nada. Ni siento que ni lo había intentado, ¿no? Entonces, en ese momento, como que yo decía, es que quiero saber por qué pasa esto. Mi abuelito en ese momento era diabético, vivía con diabetes. Y yo decía, quiero saber cómo ayudarlo, cómo curar esto, o sea, qué tiene que ver tanto la alimentación, o sea, por qué cambia tanto de una persona a otra persona, etcétera. Decía, necesito estudiar esto para conocer todo y saber todo, o sea, porque siempre he sido como una persona de que busca todo, o sea, como que busca, que siento que es parte de mi personalidad, de que intento buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y hacer. Eh, y en ese momento sabía que la carrera de nutrición estaba en esa universidad, ¿no? Entonces, pues bueno, me dicen de que te ofrecemos una beca del 40%. Y yo dije, ok, a perder el año. Mi mamá me había dicho, si te metes a un curso de maquillaje, porque a mí me gustaba como maquillarme, o sea, como algo súper X. Si te metes a un curso de maquillaje y tal y te metes a especializarte mientras buscas otra carrera o si mientras ves si te vuelves a ir el año de colaboradora o ya de consagrarte, etcétera, como que todo así incierto, ¿no? Pero, pero yo lo vivía como desde el enojo, o sea, yo decía, no, ¿cómo voy a perder un año? Mi mamá me dijo en ese momento de que, pues, métete y si no te gusta al final la carrera, pues el próximo año te vas de colaboradora, ¿no? Y si no, pues puedes revalidar en otra universidad y te metes en otra universidad si quieres, etcétera. En ese momento yo decido meterme, voy a una clase, pues ya, o sea, de que ya la próxima semana entrábamos a clases, voy a una clase, para no hacerles cuento de largo, entro a la carrera. Entro a la carrera en una ciudad distinta, en un lugar distinto, con seguridades, estudiando nutrición. Más del 75% de estudiantes de nutrición tienen un trastorno de conducta alimentaria. Aunado a todo lo que me iban a decir de que cuántas calorías tiene un gramo de tal, obviamente en ese momento no lo pensaba, pero yo decía, es que hay comentarios que te hacen como, ¿cómo vas a ser nutrióloga y vas a estar así y tal? O sea, como que muy fuerte atacando esa parte de mis inseguridades y yo no me reconocía así, yo nada más sobrevivía, ¿no? En ese año de primer año de carrera, yo decía, ok, si lo único que me hace feliz es ir a misiones, estar con la gente, rezar, voy a intentar, pues, aunado a ir a clases, ir todos los días a misa, ¿no? Y empiezo a ir diario, ir a las 8 de la mañana a misa todos los días. Aunado a ese tiempo que quiero iniciar a ir a misa diario, yo no me podía ver al espejo.
pasé un año sin poderme ver al espejo. Pasa este año sin poderme ver al espejo. Yo iba diariamente a misa y me acuerdo que un día Dios me iluminó y me dijo, ¿por qué no me lo, o sea, como que, ¿por qué no me lo pides? O sea, de que si no te puedes ver al espejo, si te cuesta trabajo verte al espejo, ¿por qué no me lo pides? ¿No? Dios no hace basura. Y en ese momento dije, pues voy a pedir, o sea, si Dios no hace basura y si todo lo que Dios me enseña en misiones, los paisajes, las personas, yo veía como que eso hermoso, pero en mí no me podía ver eso. Yo veía el mar hermoso, pero en mí no podía ver eso, algo bonito, ¿no? Yo no podía ver algo bonito en mí, yo no me podía ver al espejo. Y, y me acuerdo que diario, vaya, misa a las 8 de la mañana, 18 años, no había nadie de mi edad. Iban 3 señoras mucho más, o sea, de 60 años, 70 años, 80 años mayores, que me acuerdo que diariamente que yo empecé a pedir esto de que, Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves, porque, si me amas o me quedaste es porque algo bonito viste en mí, ¿no? Ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas. Y se les juro que esa oración, hasta el día de hoy, sigue siendo como un descanso para mí, o sea, para mi corazón, para mi alma, porque desde que lo empecé a pedir como diariamente, o sea, sin creerlo, sin poderme ver al espejo, sin poder nada, había detallitos de Dios, ¿no? Desde que si un día saliendo de misa había un póster pegado de que imagínate si la Mona Lisa se te hace bonita, imagínate la creación de Dios. Y yo decía, ay, sí, qué bonito, pero pues no me llega, ¿no? Otro día se acercaba una señora de esas que les digo que iban diariamente a decirme, oye, qué joven, qué bonito rezas, me acuerdo que me decían. O otra persona se acercaba y me decía, qué bonita eres. O otra persona se acercaba y me decía, es que te voy a presentar a mi nieto. Otra persona, cosas así que yo decía, qué raro, o sea, porque cada que empiezo a pedir esto, pero yo no lo hilaba, ¿no? Y les digo, este año sin poderme ver al espejo fue el mismo año que yo diario pedía, como, Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves y amarme como tú me amas, porque yo de verdad no podía pasar ni en un reflejo sin voltearme a ver como algo asqueroso, ¿no? Y se los cuento que me duele contarlo. En ese momento también me acuerdo que era donde más restricción me tenía con la comida, donde a veces tenía atracones. Nunca fue como el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria en ese momento. Ahora ya lo sé, que eran atracones. Nunca fue, o sea, sí, inducción del vómito, pero nunca seguido. O sea, como que solo mis pensamientos, dismorfia corporal, o sea, de verme siempre diferente a como me veía o siempre odiándome como me veía, ¿no? Cada que me probaba algo, terminaba llorando, terminaba sin ir a ningún lugar porque no quería que nadie me viera. No podía vestirme sin ponerme una faja, sin ponerme 1000 kilos de maquillaje y cosas, ¿no? Me acuerdo que en ese momento también encontré un libro que empecé a leer y creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es algo como de para salvarme o es de un sacerdote que tiene un libro como de preguntas y respuestas, seguramente ustedes sabrán cuál es, o si no, luego me acuerdo y se los digo, que en ese momento que estaba tan confundida, que sí pedía ayuda, que sí sentía que necesitaba algo más, lo tomé de una manera diferente. ¿De qué manera lo tomé? Empecé a leer la parte donde decía, como, si eres celíaco, ¿cómo consumes la Eucaristía? En mi mente decía como que, oye, si diario voy a misa, a veces el único carbohidrato en mi mente que comía era la Eucaristía, ¿no? Y llegué a un punto cuando dije, no quiero consumir ni eso, o sea, porque tiene azúcar y tiene tal, en mi mente como lo veía de esa manera. Obviamente estaba muy equivocada, no. Ahorita que lo pienso me duele hasta compartirlo como me cuesta, pero en el libro venía como de que, ok, si eres celíaco, que obviamente es una condición que se da, que eres intolerante al gluten y el gluten, pues la Eucaristía tiene gluten, normal, o sea, está perfecto. Dios se quiso presentar en algo tan chiquito como un pedacito de pan, fácil y accesible para todos, ¿no? Y hay personas que tienen esta condición, que se ponen muy mal si lo comen. Por ejemplo, conocí apenas a una consagrada
que ya te traen como, hay unas, o sea, como hay unas hostias especiales que tú las puedes consagrar al momento de que pasas, ¿no? Pero en ese libro venía como que, ok, si eres intolerante al gluten, al momento de comulgar te acercas y como que le dices al Padre, soy intolerante al gluten, no puedo, y te da como la comunión espiritual, que ahorita se conoce, pero en ese momento pues no se conocía tanto, o al menos yo no conocía. Entonces, en mi mente, todos los días que yo iba a misa, era hacer eso. Gracias a Dios, nunca lo hice, nunca me atreví. Algo en mí sabía que no estaba bien, como dejar de consumir a Dios. Y yo creo que eso es como muchas veces el vivir sin sentido y el vivir como necesitando y anhelando más y más y más y más y más. En ese momento también una amiga, ya aquí en Veracruz, me invita de que, oye Marisol, vamos a un retiro de teología del cuerpo, ¿no? Yo no conocía muy bien ni a la amiga, ni teología del cuerpo en mi vida lo había escuchado. Y me dijo, y es en Guadalajara, o sea, tienes que tomar un avión y tal, ¿no? Bueno, pues le digo, pues vámonos, o sea, de que tenía este anhelo y esta sed, de que sí, mi comunicación era con Dios diario, pero la verdad es que como, o sea, yo me obligaba a hacerlo, pero yo sentía como que no tenía una respuesta, aunque ahora lo veo y obviamente sí, todas eran respuestas de Dios, ¿no? Y era muy claro y como muchos detallitos de Dios. Y me invita a este retiro, me acuerdo que llegamos y yo estaba como muy pues, insegura, con este corazón inquieto, con este corazón con mil heridas, con este corazón con mil dudas, con este corazón también como sentido con Dios, de que no me había ido de colaboradora, que no me había ido para consagrarme y tal. Llego a este retiro y me acuerdo que lo primero que dicen, hay un padre confesando si se quieren confesar. Me acuerdo que llego, pues no conocía a nadie más que a mi amiga, que ya ella se había ido por su lado y cada quien por su lado. Llego a la capilla y estaba como esos confesionarios que, bueno, aquí no he visto mucho, pero como esos un poco antiguos, por así decirlo, o sea, de que preciosos, pero que no se ve la cara del sacerdote, o sea, que tú no lo puedes ver. Y yo en ese momento, o sea, que el sacerdote nada más se puede ver como en los ojos, ¿no? La mirada. Y pues acabamos de llegar, o sea, no nos habían dado ni un gafet de me llamo Marisol o algo así. No nos habían presentado, no conocía a nadie, nada más dijeron, pues ahí hay un padre confesando si se quieren ir. Y yo sentía como esta sed de si quiero. Me acuerdo que llego, estoy en el confesionario, pues no veía al padre, no sabía quién era. Llego y empiezo a platicar todo menos lo de mi papá, menos mis heridas, menos, o sea, todo como superficialmente de que no fue a misa el domingo, he dicho una grosería, cosas así como superficiales, ¿no? Vaya, que también son pecados, pero no quería abrir mi corazón, ¿no? O sea, como que yo sentía que eso no era por ahí, ¿no? Y ¿a qué me refiero con esto? El Padre, bueno, Jesús a través del Padre, del sacerdote en ese momento, que sabemos que los sacramentos al final los da Cristo, ¿no? Pero en ese momento y hasta ese momento yo creo que no me había caído el 20 de nada. Y les digo, vivía como que en el día a día así como inerte, sin sentido, sobreviviendo. En ese momento el sacerdote me dice, a mitad de la confesión, o sea, yo no había tocado el tema de mi papá, yo no le había, quién era, yo no le había dicho nada, ¿no? Y en eso me dice, Marisol, me llama por mi nombre, me dice, Marisol, yo sé que tienes muchas heridas con tu papá y tu papá ha sido una persona que se ha equivocado, ¿no? Pero quiero decirte que Dios no quiere que te quedes con eso. Y Dios también, o sea, Dios Padre es el único papá que nunca va a cometer errores y que viene a suplir como todas esas carencias que tenemos como seres humanos. Y me dijo, como que tu papá lo hizo desde su herida y todos cuando nos sanamos, como que hablamos desde su herida, desde su corazón y no es lo que quería darte, ¿no? Sino que era lo único que tenía, ¿no? En ese momento era lo que tenía para dar, no tenía nada más. Y yo dije, qué fuerte, y me acuerdo que me dijo, hoy quiero que te acerques a Jesús Eucaristía cuando comulgues y le digas a ese papá que siempre ha estado esperando por ti, es el único que nunca te va a fallar y es el que siempre va a estar ahí para ti, que nunca te deje sola, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, o sea, lo vi como wow, obviamente lloré todo, o sea, de que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Pero siento que no, inclusive no lo alcancé como a dimensionar, ¿no?
Terminando ya de comulgar, de misa, todo, me acuerdo que me acerco con el sacerdote y le digo, padre, me llamo Marisol, fíjese que hace rato, bueno, siento que es usted el padre que me confesó, porque nada más hay 2 padres y el otro me dijeron que estaba allá afuera, si es usted el que me confesó, quiero decirle que cómo supo lo de mi papá, porque no le había contado a nadie y pues nadie sabe, o sea, como que qué le pasa, me acaba de decir esto y esto y esto y me ayudó y me hizo mucho bien. Y me dijo, no me acuerdo de nada, fue Dios. Y obviamente yo lo sabía, pero como que esa confirmación y de decir, me llamó por mi nombre y conoce mi corazón y conoce mis heridas y conoce mi pasado. Terminando de ahí, me acuerdo que tuve como dirección espiritual con una consagrada y le platiqué un poco como de que sentía ese rechazo de Dios por no haberme dejado ir a la vida consagrada, ¿no? Y me decía, Marisol, la vocación es libertad y la vocación es una elección. Es como una pregunta de Dios, pero la elección la tienes tú, ¿no? Y me decía, Dios no es que no te quisiera ahí. Me dijo, es que tú cómo ves esa libertad. Me dijo, imagínate que tenemos 2 caminos. Un camino está en llamas. Me dijo, obviamente el otro camino va a ser el más llamativo. Tú tienes el camino del matrimonio en llamas, pues no hay otra opción. O sea, digamos que tonta fueras que no vieras la otra opción de la vida consagrada como libre de llamas, ¿no? Me dijo que obviamente es una vocación preciosa, pero en libertad se tiene que elegir, ¿no? Y ahí fue cuando me cayó como el clic, ¿no? Empecé como esta búsqueda, obviamente seguir como buscando a Dios, seguir buscando este encuentro con Dios diario, seguir yendo a misa, a misiones, a todo como estos medios puntuales. Y esta sed y certeza de que Dios me iba a mostrar el camino. Aunque conforme pasaron los años, pues también fue exigiendo pruebas distintas, ¿no? Difíciles y distintas. Ya no me cambié de carrera, me quedé en esa carrera, me encantó y empecé a descubrir cómo, pues al final, cómo el ser humano tiene esta parte física, espiritual, emocional, que todas se complementan y forman al ser humano, y que el tema del alimento es algo indispensable y es esencial y es importantísimo. Y empecé a ver también como todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que comemos es algo que nos nutre, ¿no? También en la parte espiritual. Y qué importante eso, ¿no? Y ahora puedo decir que me encanta mi carrera y estoy demasiado feliz porque sé que es una responsabilidad como el poder tratar con personas, de saber que son dignos y que son amados y que son hijos de Dios y que de verdad Dios me ha regalado, porque es un regalo, como el poder experimentar que hay tantas personas que anhelan de Él y que yo me daba cuenta que me preguntaban cosas y empezaba a tratar con pacientes y me platicaban, no sé, de sus papás y de cosas así, y yo decía, es que su caso, como que gracias a que lo que a mí me ha pasado y lo que a mí Dios me ha permitido experimentar, me di cuenta que le ayudaba a las otras personas a escucharlo y a mí me sanaba contarlo, ¿no? Empezó a pasar como este caminar y todo esto, y me di cuenta como que me llegaban casos así puntuales de personas con inseguridades, de personas con dismorfia corporal, de personas con tal. Y yo decía, es que ¿por qué Dios me estás poniendo a esas personas que a mí me está costando? Porque yo no, vaya, nunca fui al psicólogo en ese momento, ahora ya voy y tal, una psicóloga católica. Cuando yo intenté ir al psicólogo por el tema de mis papás y todo esto, me acuerdo que fui con un psicólogo que desgraciadamente fue un mal psicólogo, pero gracias a Dios me pude dar cuenta que no era ahí. Me acuerdo que llegué y me dijo un psicólogo de que no, es que lo que tú tienes es represión, porque cuando estás en la iglesia católica te reprimen y los sacerdotes están reprimidos y cosas así, entonces tienes que tener relaciones para no sé qué, o sea, cosas que nada más eran fuera de lugar y fuera de sentido, que gracias a Dios yo lo pude ver de esa manera y el Espíritu Santo me iluminó para no volver a regresar. Pero ahora que, bueno, voy con una psicóloga católica que gracias a Dios me ha ayudado muchísimo y que es necesario estos medios físicos también, más allá de los espirituales, que son mucho más necesarios, o sea, pero todos son importantes. Digamos que Dios me iba poniendo en el camino pacientes y personas que justo tenían estos anhelos y estas como heridas similares o sí, con semejanza a las mías. Y yo decía, es que ¿cómo puede ser posible que cuando tocan este tema yo sé
cómo empatizar y yo sé cómo ayudar, porque a mí me pasó esto, ¿no? Y yo lo quería como que nada más tapar y esconder mi herida. Y justo en pandemia, les digo, han pasado muchos años, justo en pandemia me empezaron a, a decir, así como salir, cursos para hablar en público, cursos para no sé qué, para contar tu testimonio, tal. Y yo la verdad como que, bueno, me mandaron uno de para hablar en público y yo decía como que, bueno, qué interesante, porque por mis inseguridades, por lo mismo como que no hablaba en público y me lo quedaba todo yo y tal, pero me daba cuenta que cada que yo hablaba, como invocando al Espíritu Santo y hablaba desde mi corazón, como que sanaba mi herida y a la vez como que lo que las demás personas hablaban a mí me ayudaba o buscaba testimonios o buscaba cosas, ¿no? Y siempre me anhelo desde que empecé a buscar esto y a entender esto como los planes de Dios y esto, yo decía como, siento que todo pasa para algo y ahora estoy más segura, más que nunca, que todo pasa para algo y Dios sabe los tiempos, las maneras, las formas de llegar al corazón de las personas. Hoy puedo decir que mi relación con mis papás es distinta gracias a que reconocí que uno, las personas somos seres humanos y que nos equivocamos, y dos, que lo único que podemos dar es lo que tenemos en el corazón. Y a veces lo que tenemos en nuestro corazón son heridas, inseguridades. Hasta que yo no le pregunté a mi papá cómo eran sus papás con él de chiquito, hasta que no le pregunté a mi papá cuál era la intención del por qué se inició a drogar, no entendí el por qué lo que hacía, ¿no? Y han pasado muchas cosas, o sea, para contarte ahorita mi actualidad, en resumen, empecé a tomar los cursos de hablar en público, me empezaron a invitar de la nada justo Vero Brunco fue la primera, mi director espiritual me dijo, es que deberías de contar un poco el testimonio de Dios en tu vida, porque como les digo, es una historia de amor de Dios para cada uno de manera distinta. Y a veces el momento de hablar es difícil porque cuesta trabajo y da miedo, o sea, porque de que cómo voy a contar yo, pero al final es Dios actuando y obrando en la vida de cada uno de nosotros y es necesario contarlo porque es al final como vivirlo y es como, ok, todo esto ha pasado para que hoy pueda estar aquí contigo contándotelo. También hay de discernimiento vocacional, o sea, muchísimas cosas, pláticas con mi director espiritual, con tal de discernimiento, que yo seguía sintiendo como un anhelo profundo en mi corazón que mi vocación era la vida consagrada, porque seguía teniendo este miedo, del miedo al matrimonio, ¿no? Y justo hoy cumplo 2 años con mi novio, mi prometido, y en 2 meses, si Dios quiere, me voy a casar. Ha sido una historia muy de Dios. Después de que les digo, lo conocí ahorita en pandemia. En pandemia empecé un proceso de 2 años antes, o sea, antes de pandemia empecé un proceso de 2 años que conocí a mi psicóloga católica, empecé un proceso de sanación, empecé con mi director espiritual, un proceso de discernimiento de vocación. También empezando estos cursos de hablar en público, de la nada estaba buscando como una charla TED que siempre escucho cuando me meto a bañar o así, de que siempre pongo charlas TED, ¿no? Y testimonios y cuestiones, ¿no? Y tenía como este anhelo de decir, es que Dios se manifiesta en todo y en todos, ¿no? Y es necesario compartirlo, y es necesario compartir esta alegría y esta felicidad y esta lucha también, y este camino de altas y bajas, ¿no? De que para algo está, y de que si tu vida sirve siquiera para ser un bálsamo junto con Jesús para consolar el corazón de otra persona, ha valido, pero millón, cada lucha y cada cosa que has hecho, ¿no? Y cada uno pues tenemos un don diferente que Dios nos ha regalado y a veces en nuestra herida más profunda está nuestro mayor don y nuestra mayor felicidad. Yo, por ejemplo, cada que cuento esto, cada que abro mi corazón, yo sé que Dios lo sana de alguna manera y no solamente le pone una curita, sino como que lo va como cuidando y custodiando para que
para que se forme más como su corazón, ¿no? Y si nos damos cuenta también el corazón de Jesús no es un corazón perfecto, sino que es un corazón con espinas, roto, sangrando, que a veces a nosotros nos da miedo como exponer nuestro corazón, que obviamente da miedo porque lo exponemos al mundo y es como que ataque y mil cosas, pero saber que todo es para la gloria de Dios es como llena ese vacío del corazón que muchas veces podemos llegar a tener, ¿no? Y un día viendo una charla TED, me acuerdo que aparecía como un anuncio de ¿quieres ver las siguientes charlas? Clic aquí. Me metí, nunca me había metido a esta página. De ahí me meto a la otra página y decía, ¿quieres ser speaker? Clic aquí. Abre la página. Y te pedían como que llenar un formulario y mandar un video, ¿no? De algo que quisieras transmitir al mundo y una idea. Y me acuerdo que yo platicaba de la importancia de poder conocernos para poder amarnos, ¿no? Porque yo pedía esto de Dios, ¿no? De que ayúdame a amarme como tú me amas. Pero yo no me conocía a mí misma, o sea, yo no conocía, o sea, Dios me conoce y por eso me ama, ¿no? Dios conoce mi corazón, conoce mis inseguridades. Muchas veces nosotros queremos ponernos máscaras y taparnos y sentir como que yo soy de una manera para ser amada o aceptada por el mundo, por los demás, cuando realmente no somos así, ¿no? O a veces decimos, no, es que me gusta tal cosa porque el mundo te dice que te tiene que gustar y realmente no, ¿no? Y cuando vas a la razón y al corazón y realmente te empiezas a conocer, es mucho más fácil amarte. Entonces yo lancé como este video y yo dije, ay, obviamente no voy a quedar nunca esta charla TED, tal, ¿no? Yo hablo del corazón y de las heridas y tal. Y me acuerdo que como a la semana, ya estando en pandemia, me escriben y me dicen, Marisol, ¿tienes tiempo libre? ¿Podemos tener una videollamada? Y yo sí. En ese momento ponen la videollamada, empezamos a platicar y me dicen, bueno, este año el tema de las charlas van a ser tal, ¿no? Y van a ser tantos speakers, tal persona, no, pues este es director de cine de no sé qué, este es tal persona. Yo dije, no, hombre, gente súper formada, súper talentosa, con un currículum súper largo y obviamente tus inseguridades hablando de que no, pues tú qué vas a quedar, o sea, tú no, pues no eres, o sea, no eres, estás llamada a esto, tal, ¿no? Y en eso me dicen, ¿y tú? Y me dijeron, porque en el poco tiempo que tuviste la plática, la entrevista, lograste conectar de corazón a corazón con las personas y hablas de corazón a corazón. Y, o sea, se me hizo como raro, como choqueante, pero yo dije, ¿cómo de corazón a corazón? Y es que sí, o sea, cuando, pues es con el corazón en la mano, o sea, de que con heridas, con inseguridades de, esto soy yo, así estoy, así voy por la vida viviendo del corazón, como transmitiendo el mensaje de Dios, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que me dijeron fue, bueno, sí, padrísimo, pero no puedes mencionar ni a Dios, ni a la Virgen, ni traer nada colgado de crucifijo, de nada. Y yo decía, pues no manches, o sea, todo lo que yo he hecho, pues es gracias a Dios. Todo lo que yo digo no es como algo escrito de voy a decir esto y después esto, sino como siempre invoco al Espíritu Santo y es como lo que Dios quiera transmitir. O sea, como que yo sé que yo el mensaje, pues no tengo nada que dar, solo anunciar el mensaje de Dios. Y me acuerdo que fue un tiempo difícil. De hecho, le comentaba que hasta me hice un tatuaje en mini, como, y esto me recordaba como eres reflejo de Dios. O sea, recuerda que todo lo que transmites, o sea, tu vida puede ser el testimonio o el evangelio que alguien jamás lea. Entonces, como que es una responsabilidad muy fuerte el sabernos hijos de Dios, porque estamos llamados a compartir eso que se nos fue dado, ¿no? Eso, ese don que se nos fue dado, esa vida que se nos fue dada y esa alegría y esa esperanza que se nos fue dada en este mundo contracorriente. Entonces, me daba muchísimo miedo, pasaron muchas cosas que siempre están ahí, las tentaciones de que no eres suficiente, qué vas a decir, no tienes nada que decir, no manches, todos con muchísima experiencia, y tú qué vas a decir, y estas inseguridades propias, ¿no? De que al final se nos olvida que somos hijos amados de Dios y esa es nuestra más importante y principal identidad. Pero cuando no nos conocemos es difícil. Y justo mi plática se llama así, ¿por qué nos cuesta tanto amarnos, ¿no? Y bueno, di esa plática y yo decía que todas las aplausos y todo sean para la gloria de Dios. Y
Y fue como muy gratificante, como el saber que tu vida tiene un propósito y tiene un sentido y Dios va guiando eso. Hasta ahorita les puedo decir que Dios me confirmó que mi vocación es el matrimonio, que después de muchas idas y venidas, Dios me ha decidido como decir, oye, ese anhelo que siempre has tenido desde chiquita de ser mamá, de formar una familia, de todo, yo no te lo quiero quitar, ¿no? Quiero encaminarlo y quiero llevarlo, y no porque la herida de a lo mejor de tu infancia, de que el matrimonio de tus papás fue de una manera, o el matrimonio del mundo, o ahora el matrimonio en general, está como en esa lucha o en esa, o todas estas complicaciones que tienen, no necesariamente tu matrimonio o tu vida va a ser así, ¿no? Y eso a corto o a gran escala es mi actualidad. Ahora me dedico, bueno, a ser nutrióloga. Les digo, estoy comprometida con Juan Carlos, que es una persona increíble, que yo siempre le digo como que es un regalo en mi vida, y Dios me ha ayudado a acercarme más a Dios a través de él. Y de ahora les puedo decir también que los noviazgos con cara a Dios y con vista a Dios es una cosa como irreal, increíble, o sea, porque no te acerca más a la persona, sino se acerca más al cielo. Y que tu meta no sea la persona, sino que tu meta sea el cielo, como que todo, como que va como encaminado, o todo va como que guiando en el camino correcto. Y soy nutrióloga, soy hija, soy hermana. Espero en el futuro, si Dios quiere y Dios me permite, les digo, ser esposa. Y si Dios me permite ser mamá, o sea, como tengo mucho anhelo de simplemente saberme amada, saberme hija. Y, y yo creo que mi misión y lo que Dios me ha permitido ver de mi misión en la vida ha sido como que compartir esto, o sea, compartir el que todos somos y merecemos sabernos amados y sabernos dignos porque lo somos, y Dios no crea basura. A mí me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, y hoy lo puedo decir con total certeza de que Dios nos pensó, nos creó desde la eternidad. Me acuerdo que cada que actualmente estoy haciendo mi maestría, y cada que veo algo de la maestría, no sé, cada célula que significa lo que tiene que pasar para que algo se mueva en tu cuerpo, en tu sistema, es algo inmenso, increíble, que no hay, o sea, no hay otra explicación más que Dios te pensó desde la eternidad para crearte, para que hoy estuvieras aquí, que tu vida tiene un sentido, que tu vida tiene un propósito y que vale la pena vivir por todo eso que anhelas, por todo eso que tienes en el corazón. Que a veces todo lo que ha pasado, el camino que ha sido duro, que ha permitido que hoy lleguemos aquí, ha sido algo, no porque Dios, o sea, no porque Dios ponga pruebas de que, porque Dios es malo y pone pruebas, no, o sea, sino como Dios permite elegirlo libremente. Y a veces en el camino de la elección nos confronta, o sea, nos confronta con nuestra libertad de saber si elegirlo o no, ¿no? Si poder pasar de él o elegirlo a él de corazón y tomar las decisiones de corazón. Y, y hoy un consejo que me da mi director espiritual es también poder ver a las personas como esa viuda que sale en el Evangelio, que da las moneditas que tiene, o sea, que da todo lo que tiene. Me dijo, por ejemplo, hoy, que a veces me cuestan cuestiones con mi papá, que a veces me cuestan cuestiones conmigo misma, cuestiones con tal, a veces lo que damos es lo que dio esa viuda en esas moneditas. A veces hay cosas que mi papá me dice y me duele, ¿no? Que digo, es todo lo que tenía, es todo lo que tiene en el corazón y da todo. Y ahí también se manifiesta Dios, ¿no? Y ese también es un hijo de Dios. Y la manera en que lo acogemos, de verdad, hasta cambia la manera en que percibimos nuestra realidad. Porque la manera en que acogemos a las personas y a las cosas es la manera que Dios los acoge también, Él nos acoge también. Espero que no haya hecho muchas vuelas y espero que no haya contado cosas que se les hayan costado trabajo comprender, los horarios, las fechas y todo, pero quiero contarles solamente y tener esa certeza y esperanza de que la historia que Dios tiene para cada uno de nosotros es una historia de amor y la sigue escribiendo, y no termina hoy, sino que sigue
y sigue habiendo altas y bajas, pero desde una experiencia total con Dios, hoy puedo decir que no cambiaría por nada todo eso que ha pasado, porque me ha permitido conocer la misericordia de Dios también, ¿no? Y, y eso, pues muchísimas gracias por permitirme tener este espacio y contar esto que ha hecho Dios en mi vida, y estoy segura que Dios hace grandes todas las cosas y Dios hace nuevas todas las cosas en tu vida, en el día a día, y hay que aprender a verlo en lo chiquito y en lo poquito, porque ahí está, siempre en esos pedacitos, que a veces no volteamos a verlo en ese pedacito de pan, en ese día a día, en esa sonrisa, en esos ojos, desde que empiezo yo a pedirlo de que, Señor, ayúdame a verme con los ojos que tú me ves, a amarme como tú me amas. También esa oración ahora se volcó como, ayúdame a ver a los demás con los ojos que tú los ves y amarlos como tú los amas. Y a veces me gusta pensar que cuando veo una sonrisa que me gusta mucho, unos ojos que me gustan mucho, digo como que esos ojos Dios los pensó y los creó para que a lo mejor tú los vieras, ¿no? Y pues esos ojos pueden ser los ojos y la sonrisa de Dios. Y pues eso, pues muchas gracias por estar aquí y recuerda que eres un don en el mundo.